Bienvenidos amigos al primer espacio libertario y no políticamente correcto de Venezuela. Hoy les traigo a la doctora Andrea Rondón, profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, directora de Comité de la Propiedad en Dice Libertad y directora académica del Instituto Ludwig von Mises Venezuela. Bienvenida Andrea. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. El día de hoy me gusta tocar el tema de las protestas en Venezuela, no solamente porque la doctora Andrea está saliendo a manifestar todos los días, sino que me gustaría que nos contara las vivencias y todo lo que ha visto en estas manifestaciones porque ella está en Caracas, la capital de Venezuela. Sí, resulta que ya el día de hoy suman 58 días de resistencia, dentro de los cuales oficialmente se suman 59 asesinatos, asesinatos ocasionados como, en el marco de estas protestas. En realidad, pues sabemos o recordamos que todo se inició a comienzos de abril, en el mes de abril, por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que desconocieron ya abiertamente y de forma expresa, de forma directa, las competencias de la Asamblea Nacional. Esto no era nada nuevo, lo venía desconociendo de forma tácita, pero esta vez se dijo y se indicó de forma expresa. Desde ese momento hemos manifestado, la unidad ha convocado a distintas manifestaciones, manifestaciones en cuanto a acudir al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia, a distintas instancias, Ministerio Público, también otras formas de manifestación, porque para soportar estos 59 días, pues evidentemente se ha tenido que cambiar las estrategias, se ha hablado de trancón, se ha hablado también de plantón, se han ideado distintos mecanismos y distintas formas de manifestar. Han sido pacíficas por parte de los manifestantes, la violencia solamente ha venido de un solo lado. Es, tenemos que tomar en cuenta que la mayoría o estos asesinatos han ocurrido con bombas lacrimógenas, han ocurrido con balas, han ocurrido hasta con metras, y eso viene solamente de una parte y viene de parte de esta dictadura, de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional y de lo que se llama colectivos, que en realidad son paramilitares, que son civiles armados por este régimen. Y en estos 59 días de resistencia, obviamente cada manifestación supone una mayor represión por parte de la dictadura, pero al mismo tiempo una mayor determinación por parte de los manifestantes, por parte de todos los ciudadanos, de que no vamos a dejar la calle, de que no vamos a regresar a nuestras casas. Es un punto de no retorno hasta que se restituye el Estado de Derecho, hasta que se designen nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral y en última instancia un llamado a elecciones generales. Y Andrea, ¿tú cómo ves el ánimo de las personas? Porque después de tantos días en la calle, de tantos asesinatos por parte de la dictadura, y todo el tiempo con una arremetida contra los medios de comunicación, contra los periodistas, incluso en las redes sociales, entre muchísimas otras violaciones infragantes a la libertad individual de las personas. ¿Cómo ves el ánimo de las personas en las manifestaciones? Yo he manifestado desde que existe esta dictadura, yo he manifestado o he participado en la mayor parte de las convocatorias y ciertamente las más sonadas, la de 2002, abril de 2002, la que inició el movimiento estudiantil en el 2007, la más reciente, la generada en el 2014 con la salida, que algunos llamaron la salida, y se enfriaron las calles. En esas manifestaciones, pues evidentemente a la represión se respondía enfriando las calles, devolviéndonos las casas. No hay punto, digamos, no podemos seguir avanzando, etcétera, etcétera. Ahorita, independientemente de la represión que ha sido una de las formas más evidentes, más crudas, oficialmente estamos hablando de 59 asesinatos, pero ah, no estoy contando presos políticos, no estoy contando desaparecidos y la cifra puede ser mucho mayor. Por primera vez en este periodo estamos hablando de 3 profesores universitarios que han sido detenidos y los 3, si no me equivoco, en los 3 casos han sido llevados a tribunales militares. Es decir, la represión ha sido mucho más fuerte y sin embargo veo, y también lo digo por mi caso, la determinación también es mucho más fuerte. No dejamos de participar en todas las convocatorias, incluso no necesariamente las convocadas por la MUT.
es una forma de expresar, de manifestar, es ejercer nuestro derecho de rebelión. Es ejercer la resistencia efectivamente y la desobediencia civil, y la gente no se está regresando a sus casas, la gente no se está regresando, no está enfriando las calles, sabiendo que la represión cada vez es mayor, sabiendo de historias realmente dantescas en cuanto a torturas, en cuanto a represión, en cuanto a uso de la fuerza física. Nunca antes se había visto el uso de las bombas lacrimógenas, no como efectos de dispersión, sino ya como armas. Eso nunca antes se había visto, y a pesar de eso, la gente, en todas las manifestaciones siempre veo una gran cantidad de personas. Yo no veo manifestaciones con poca convocatoria o con poca respuesta por parte de la sociedad civil. Y me imagino que ya en este punto de no retorno, luego de 18 años de dictadura, porque esto también hay que aclararlo, o sea, 18 años en donde se ha violado constantemente y cada vez más fuerte todas nuestras libertades, hasta llegar al punto que vivimos hoy en día. ¿Tú ves ya como en este punto el final de esta dictadura o el final solamente de Nicolás Maduro? O sea, ¿ves el final de este sistema totalitario socialista o ves solamente el final de Nicolás Maduro? Bueno, eso sí, yo no te lo puedo responder. Yo misma tengo esa incertidumbre. Mi mayor temor es que se salga solamente de Maduro, no necesariamente del régimen. Evidentemente lo que se desea es salir del régimen, eh, pero ahí no tengo respuesta, y quisiera que la respuesta sea salir de este régimen, porque si no salimos de este régimen, pues las constantes violaciones a las libertades y derechos van a seguir. Entonces, lamentablemente no tengo una respuesta. Creo que a diferencia en otros momentos, en otros hitos de los periodos que te mencioné, sí veo una determinación tal que nos puede llevar a algo distinto a lo que nos ha llevado en otras ocasiones, pero lamentablemente no lo veo claro. Y como tú ya habías mencionado anteriormente sobre que en las otras momentos a lo largo de la historia se ha enfriado la calle, incluso con, como se diría muchas veces, con complacencia de la Mesa de la Unidad. ¿Tú cómo ves la actuación de la Mesa de la Unidad en estos últimos días, enfrentándose abiertamente contra el régimen y ya al parecer aprendiendo la lección de no sentarse en una mesa de diálogo? ¿Tú crees que la Mesa de la Unidad ha aprendido la lección o todavía hay factores que podrían manipular las actuaciones de esta Mesa de la Unidad? Hasta ahorita, hablando ya como ciudadana que solamente puede hablar por lo que ve y el poco acceso a la información que tenemos, que sabemos que por la continua destrucción de nuestras libertades, un ejemplo de ello ha sido la destrucción de los medios tradicionales de comunicación, y solamente tenemos acceso a pocos medios imparciales o a las redes sociales. Hasta ahora han cumplido las expectativas de nosotros como ciudadanos. No se han sentado a dialogar porque ya hay un punto de no retorno, ya con 59 asesinados no puedes sentarte a dialogar, y menos si no cumples con estas condiciones que hablé, de reconocimiento de la Asamblea Nacional, restitución del Estado de Derecho, de designación de nuevas autoridades del Tribunal Supremo, del Consejo Nacional Electoral, etcétera, etcétera. Hasta ahora no han decepcionado. Sin embargo, el llamado a una consulta sobre si estamos o no de acuerdo con esta Asamblea Nacional Constituyente, eso sí puede ser algo discordante con lo que han venido haciendo hasta la fecha, porque no se puede legitimar lo que no es legítimo. Y una consulta de ese tipo es una forma de legitimar algo que es abiertamente inconstitucional, algo que la estocada final de lo poco que quedaba de Estado de Derecho. Sí, porque incluso muchos militantes de varios partidos, incluido Primero Justicia, que es el partido que actualmente toma el poder en la Asamblea Nacional como presidencia, rechazaron la propuesta de la consulta. Y que casualmente ese mismo día se llamó a elecciones a gobernadores y la fecha a finales de julio de la constituyente. Pero ahora, yendo a la constituyente, hay un gran debate sobre la defensa de la Constitución del 99. Y como sabemos nosotros de allá, obviamente que la Constitución del 99 viola principios básicos de la libertad, como la propiedad, como el libre mercado, como la libertad de expresión, y a qué sujetos están estos. La Constitución que pretenden
que no sería una constitución ya, sino una cárcel literal para la República y la muerte de la misma, ¿cómo ves tú esta nueva iniciativa para una asamblea constituyente y qué podría traer esta asamblea constituyente? Bueno, como bien señalas tú, sí hay que hacer un previo. Yo tampoco estoy defendiendo la Constitución del 99 en cuando me pronuncio en contra de este llamado a la Asamblea Nacional Constituyente, porque la Constitución de 1999 fue el inicio de esta dictadura, un abierto inicio de esta dictadura, fue convocada y aprobada por mecanismos distintos a los previstos en la Constitución de 1961, con lo cual, nuevamente, lo que te reitero, es el inicio abierto ya de una dictadura. La dictadura no es de ahora, la dictadura es desde 1999. Y en cuanto a su contenido, al no limitar el poder del Estado y al desconocer derechos y libertades, porque una cosa es que lo reconozca en el papel y otra cosa es que otros artículos le den tanto poder al Estado que termine siendo un desconocimiento de estos derechos, bueno, no tiene las características de una constitución propias o que exige o propias de un Estado de Derecho o propias de las exigencias de un derecho constitucional contemporáneo, ¿no? En ese primer lugar. Y en segundo lugar, pues este llamado Asamblea Nacional Constituyente es mucho más frontal en el desconocimiento del Estado de Derecho, en la estocada final de lo poco que quedaba del Estado de Derecho, porque evidentemente ese mecanismo y las formas por las cuales se pretende llevar a cabo no están previstos en esta Constitución. Y el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, alegando que la votación en segundo grado no viola el derecho al voto, pues es una contribución más del Tribunal Supremo de Justicia al servicio de este poder. Existe un libro de profesores de la Universidad Católica Andrés Bello que se llama el TCJ, el servicio del poder, y esto no es más que un reflejo de toda esa política sistemática de desconocimiento del Estado de Derecho por parte del Poder Judicial, abonando a esta Asamblea Nacional Constituyente que va a hacer ya el poco respeto a las libertades a las libertades y derechos individuales se va a perder. Y en el punto de que veamos que se aprueba esa Asamblea Nacional Constituyente y se implementa en Venezuela, ¿qué podría suceder para la resistencia? O sea, ¿qué podría suceder para las personas que están en la calle? Porque innegablemente lo primero que se me viene a la cabeza es no solamente más represión, sino por ejemplo lo que dijo el dictador Nicolás Maduro hace pocos días de que cualquier persona que guarimbee estaría obligado, por ejemplo, a construir las casas de la Gran Misión Vivienda, o que, por ejemplo, lo que dijo uno de las ministras del sistema penitenciario sobre que un venezolano no podría tener doble nacionalidad, o sea, un pocotón de cosas que a uno le impactan, pero que todavía no lo ve realidad. ¿Tú crees que si llega a ocurrir esa constituyente que podría decirse es nula en toda nulidad, pues, podría llevarse a cabo una radicalización de la resistencia o esta mismo podría apagarse? Yo siento que, tal y como están planteadas desde el día uno de esta resistencia, y vamos a estar claros, también ha sido una resistencia de largo plazo. Los que nos hemos quedado aquí y hemos hablado y hemos divulgado respecto a las ideas de libertad a través de distintas tendencias, por lo menos en nuestro caso, del liberalismo, a través de la escuela austríaca, yo pienso que se radicalizaría la resistencia. Estaríamos aún más Estamos en el deber de ejercer nuestro derecho de rebelión y salir de este estado que se ha convertido en un estado totalitario. Yo pienso que se radicalizaría y lejos de apagarla, lo que haría es radicalizarla, más bien. Me gusta el tema del derecho a rebelión, porque muchos líderes, como por ejemplo María Corina Machado, hablan del artículo 350. Pero también muchas personas, siguiendo la filosofía del liberalismo, por ejemplo, el derecho a rebelión de John Locke, donde más allá de ser un derecho, es un deber de cada ciudadano a rebelarse ante un régimen totalitario. Entonces, ante esta nueva amenaza, y bueno, de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, de una constitución que nos quite nuestras libertades, etcétera, es necesario que exista el derecho a la rebelión en el papel. O sea, muchas personas se están planteando de que entonces
¿esta rebelión, esta resistencia nace por el artículo 350 o no es necesario tenerla plasmada en la Constitución o el derecho a rebelión? Bueno, invocar el artículo 350, ahí sí yo me aparto de ciertos líderes de oposición. Yo no puedo invocar el artículo 350 si yo no reconozco la Constitución de 1999, tan simple como eso. Pero sí reconozco el derecho a rebelión en la medida en que también reconozco la dignidad humana. Y para preservar la dignidad humana, pues debo desobedecer o estoy en el deber de desobedecer aquellas leyes y aquel régimen que está en contra de la dignidad y de la integridad del ser humano. No tiene que estar expresamente en la Constitución. Con el solo hecho de reconocer que existe la dignidad humana, que existen valores supremos y absolutos como la libertad, yo tengo el derecho de rebelión. Cierto, y eso es una de las cosas que personalmente yo critico de muchos líderes de la oposición o incluso de la sociedad civil en llamar al 350 sabiendo de que la Constitución del 99, como bien lo dijiste, es el comienzo de la dictadura. Pero, ¿qué tú crees? Ya vamos a plantearnos, a pensar de que logramos que la resistencia tenga su victoria y que salga Nicolás Maduro y que se llame a un gobierno de transición, eh, sea con líderes del Gran Polo Patriótico o de la Mesa de la Unidad o lo que sea, que evidentemente posiblemente sea a través de la negociación. ¿Qué tú crees que es lo más importante en los primeros días de ese gobierno de transición para solventar no solamente la crisis humanitaria que hay en Venezuela, sino la crisis política que está surgiendo? Porque las últimas encuestas establecen de que hay una desconfianza en toda la población a los líderes políticos de ambos lados o de cualquier otro lado, ya que ven que no resuelven sus problemas o que no plantean alguna solución creíble. ¿Qué tú crees que sería lo primero que debería hacer ese gobierno de transición luego de haber ya caído la dictadura? Bueno, básicamente son las propuestas que estamos haciendo ahorita que estamos en resistencia. Rescatar la institucionalidad, rescatar el Tribunal Supremo de Justicia, rescatar un árbitro imparcial y neutral que sería el Consejo Nacional Electoral, reconocer a la Asamblea Nacional como un poder legislativo capaz de producir leyes y al mismo tiempo ejercer el control político que tiene años sin hacerlo, lamentablemente. Pero y cuando hablo en su rol legislativo, y aquí ya te hablo más como abogado más que como política, porque no tengo esas habilidades, no soy analista político, un verdadero legislador, siguiendo a Freddy Bastiat, es un legislador mínimo, es un legislador prácticamente negativo. Y lo primero que se debería empezar a hacer, lamentablemente nuestro ordenamiento jurídico o toda característica de un régimen totalitario es usar el ordenamiento jurídico como una herramienta para consolidarte en el poder. Todo nuestro ordenamiento jurídico ha sido transformado a lo largo de estos 18 años. Bueno, empezar a hacer desregulaciones, eliminar el control de cambio, eliminar el control de precios, empezar a eliminar aquellas leyes que se constituyen abiertas violaciones a la propiedad privada, preservar solamente las leyes que están destinadas a ejercer derechos y libertades. Un buen ejemplo, y afortunadamente no lo han tocado, es nuestro Código de Comercio, en donde priva el principio de la autonomía de la voluntad de las partes y supletoriamente el legislador. Entonces es repensar el derecho, es rescatar nuestro ordenamiento jurídico como un límite al poder del Estado y no como una herramienta para mantenerse en el poder, que lamentablemente esa ha sido su transformación a lo largo de las últimas décadas. Eso es muy importante porque uno de los principales problemas que tiene Venezuela, y no es de ahorita, sino de hace muchos años, es que cada modificación a la Constitución, sea por reforma, enmienda o incluso por una constituyente, le ha otorgado muchísimo más poder al Estado. Y que no solamente es por cuestiones políticas, sino incluso por cuestiones simplemente de consensos entre partidos que supuestamente se llaman de oposición. Pero ya tocando el tema de que las constituciones que hemos tenido en la historia contemporánea de Venezuela no han podido defender eficazmente la libertad de las personas, ¿cuál crees tú que sería el modelo o la base fundamental de una constitución para el futuro de Venezuela que realmente valga la pena defender, que no sea, por ejemplo, la del 99 o la 61, sino un modelo que realmente
le brinde libertades a las personas desde su vida, desde su libertad o desde su propiedad. Básicamente, eso es esto y tantas sesiones como problemas se nos presenten. Pero es básicamente no olvidar lo que el constitucionalismo moderno, el del siglo pasado, lo que las tragedias de las que fue testigo el siglo XX, las lecciones que nos dejaron las tragedias del siglo XX, es rescatar eso. Y una constitución no es constitución solamente porque tenga un título, porque tiene dos condiciones concurrentes. Límite al poder del Estado, verdaderamente limitar el poder del Estado, eliminar ese corte presidencialista que nos ha marcado en las últimas constituciones, rescatar esa idea que teníamos en la constitución de 1811, un, respetar y lograr el respeto y reconocimiento de los derechos y libertades, y entre ellos está vida, propiedad y libertad. Propiedad que es uno de los derechos que siempre ha estado en segundo, tercero o cuarto plano. No de ahora, sino de antes, porque lo de ahora existe porque porque había unas condiciones que lo permitieron. No olvidemos que por 30 años fueron suspendidas las garantías de los derechos y libertades económicas y aquí no hubo eh, críticas, no hubo cuestionamientos a ellos, solamente muy pocas voces, como la de Carlos Rangel, muy pocas voces que se alzaron en contra de esa suspensión. Y eso abona una cultura de poco respeto o de nada de respeto a la propiedad privada. Entonces la nueva constitución, ya en sintonía con el constitucionalismo moderno, una constitución propia de un Estado de Derecho, como algunos prefieren llamar de una república, es justamente limitar el poder del Estado y reconocer derechos y libertades, y entre ellos uno de los más importantes y el que siempre se olvida, y sobre todo en países de este corte, es la propiedad privada. La propiedad privada en Venezuela ha sido violada desde hace muchísimas décadas. Y se dice ha hecho un gran trabajo recolectando las violaciones a la propiedad privada que ha sufrido Venezuela en estos últimos 18 años, con las expropiaciones, expoliaciones, invasiones, entre muchísimas otras violaciones a la libertad de las personas en su propiedad. Porque en Venezuela incluso nuestra constitución avala de que la propiedad está sujeta a cuestiones públicas o de interés del Estado. Entonces ya ahí hay un problema. Pero también sería uno de los puntos más importantes para las personas que están manifestando en las calles, para la resistencia y cualquier otro grupo es plantearse qué ideas defender. Y esto no es con el motivo de que la gente defienda las ideas que nosotros dos compartimos, sino cuál es el objetivo final. Porque, por ejemplo, y eso es una crítica personal que yo le hago en las manifestaciones, en las protestas, entre otras cosas, es que el discurso es muy ambiguo. O sea, el discurso no va dirigido al problema en sí, sino a las consecuencias de lo trasfondo de todo este problema. No sé si tú opinas igual que yo, de que los discursos han sido enmarcados muy simples y solamente en las consecuencias, y que en qué objetivos o en qué discursos se deberían enfocar estas protestas y manifestaciones. Bueno, yo definitivamente creo que la salida a la situación actual es calle e ideas. Definitivamente, o sea, las manifestaciones tienen que tener un contenido. Y las manifestaciones, no, vamos a estar claros, resistir todos los días en marcha o resistir todos los días en calle, va a llegar un momento en que nos desgastaremos. Yo no necesariamente estoy en desacuerdo con el discurso que se ve en las manifestaciones. Sí, tal vez eh, debería haber algo más allá de las manifestaciones. Definitivamente tenemos que arreciar con las manifestaciones, con las concentraciones, con el llamado a calle, pero tiene que haber algo adicional. Y ese algo adicional es estar expuesto a ideas de libertad, estar expuestos a ideas de respeto al individuo, dignidad humana, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ayer se celebró un año más del nacimiento de Juan Germán Rocio, uno de los civiles de nuestra historia, y lamentablemente la historia que nos cuentan está plagada de militares. Y casualmente el civilismo
o digamos, es a través de los civiles que podemos rescatar valores que respetan la condición y la dignidad humana. Entonces el llamado es, no solamente es calle, también nútrete de ideas. Lo digo con respecto de cualquiera. El que va a manifestaciones o el que no va a manifestaciones y trata de ayudar de cualquier otra forma, porque manifestar no es la única forma de contribuir con este periodo de resistencia. Hay distintas formas y desde nuestros nichos de resistir. Eh, Tengo amigos que lo hacen con resistir con poesía, resistir con teatro, distintas formas. Es ir a la historia, ir a la política y ir a la filosofía, ir más allá de simple y llanamente la acción. La acción la tienes que dotar de contenido. Para finalizar, pues mi propuesta es esta, no solamente te concentres en calle o en lo inmediato, ve más allá, nútrete con aquello que te va a dar un proyecto de vida, que no es solamente un tema de inmediatez, que tal vez eso es uno de los mayores problemas del venezolano hoy en día, de inmediatez, es cómo te preparas para el día de mañana, con qué filosofía, con qué propuesta política, filosófica te preparas, porque una propuesta, me refiero, tienes que tener una posición, un punto de vista en lo político y en lo filosófico, así no ostentes ningún cargo, así no estés expuesto al público, pero tu deber como ciudadano, y es la idea, Calle e Ideas es rescatar la noción de ciudadano, derechos y deberes. Tu deber como o tu rol como ciudadano es tener una posición frente a los asuntos públicos y eso implica nutrirte de política, nutrirte de economía, nutrirte de derecho, así no ejerzas ningún rol visible. Y tocando el tema de que, y eso lo comparto totalmente, de las ideas en las manifestaciones, ¿tú crees que estas concentraciones, manifestaciones deben evolucionar? Porque yo personalmente y con el grupo de amigos y compañeros que formamos el movimiento libertario creemos que ya llega un punto en las manifestaciones que debemos ya dejar de pasar de simplemente marchas a una resistencia defensiva, o sea, de declarar y defendernos ante las agresiones del Estado, ante las agresiones del dictador que de manera brutal nos asesina, nos persigue, nos vigila, que eso es una violación incluso a la privacidad. O sea, unas constantes violaciones que nos asombran y que yo personalmente pensé que nunca íbamos a llegar hasta este punto. Y llegamos, desgraciadamente, y con un saldo de muertos impresionante y que tristemente yo creo que no va a disminuir y que posiblemente superemos los 100, más con este régimen y antes que salgan del poder. ¿Tú crees que estas manifestaciones deben evolucionar a ser defensivas o simplemente debemos seguir en las manifestaciones como actualmente estamos? Bueno, la verdad me has tocado un punto que me parece muy álgido. Yo en lo particular no, por el momento anímico en el que estoy, día 59 de resistencia, no he faltado a ninguna marcha. Yo llevo cuenta de los asesinatos, no tengo una respuesta objetiva para esa pregunta, te soy muy sincera y muy honesta. Como ciudadana no tengo una respuesta a esa pregunta. No, tranquila, o sea, era una pregunta porque a través de todos los medios y de los grupos en donde he investigado, hay muchas quejas de las manifestaciones. Pues hay lados donde dicen que ya dejamos las marchas y que fuéramos a trancar las calles, otros dicen que deberemos seguir en las marchas y otros dicen que debemos planear otro tipo de resistencia o de rebelión. Y por eso era la pregunta, a ver si tú tenías algún tipo de opinión respecto a que deberíamos ir a lo defensivo o continuar en esto. Y para terminar con esto, ¿qué mensajes tú le darías a todos los jóvenes, a todas esas familias y a todas esas personas que salen a las calles todos los días a manifestarse, a reclamar sus derechos, sus libertades y a todas esas personas que de una u otra manera han sido afectadas por esta dictadura? Resistir. El mensaje es resistir. Llegamos a un punto de no retorno y posiblemente cuando yo digo resistir, posiblemente significa no regresar a nuestras casas, es lo que nos tocó vivir y posiblemente, y es el precio que tenemos que pagar, pero es resistir. Sí, eso es verdad. O sea, ya llega un punto en que
no podemos perder ya más cosas. O sea, si ya dejamos de perder esta oportunidad, ya todos los grupos que sean disidentes van a ser perseguidos, van a desaparecer. Y quién sabe qué otras cosas podrían venir si dejamos que esto continúe de esta manera. O que esto empeore de una manera que no se puede imaginar. Porque no es la primera vez que pasa en el mundo que un régimen llega a este punto, pero no hemos llegado al punto, no hemos llegado a ese punto, por ejemplo, los campos de trabajo obligatorios que son campos de concentración. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero podríamos. Y eso es importante, resistir. Y bueno, Andrea, muchísimas gracias por la charla y realmente te deseo lo mejor allá en Caracas, que es muy difícil allá. Y bueno, aquí uno hace lo posible para resistir también. Gracias a ti por la invitación. Bueno amigos, nos vemos en la próxima. Un saludo.